Amen. So we've been tracing the fight for gay marriage along our reform line. Estuvimos trazando la historia del matrimonio gay en nuestra línea de reforma, starting when it first became a mainstream popular fight in 1989. Vimos cuando se transformó en un tema de interés general allá por 1989. And I've said before that this was not immediately a popular fight, Y he dicho antes que no fue una pelea popular inmediatamente, even among the gay community. incluso entre las personas de la comunidad gay. So I gave one example of that. Entonces les di un ejemplo de eso, The civil rights organization that is meant to represent LGBT people de que la organización de los derechos civiles que se suponía que ayude a la comunidad LGTB, when three couples began to sue the state of Hawaii in 1991, cuando tres parejas demandaron al estado de Hawái en 1991, Lambda refused to assist or represent them. ellos se rehusaron a asistirlos y representarlos. So that's how much the gay community itself has changed since pre-1989 to 2015. Así que así de mucho ha cambiado la comunidad gay desde 1989 hasta el día de hoy. It's been a radical transformation. Ha sido una transformación radical. And even so in 1991, En 1991, it was white male heterosexual who took up their case and fought for them. eran los hombres blancos heterosexuales los que tomaron su caso y lucharon por ellos. I say that to illustrate how much has changed in the last 32 years. Digo eso para ilustrar cuánto de esto ha cambiado en los últimos 32 años. Even when we come to 2010, Incluso cuando hemos venido a 2010, gay marriage is an issue in the United Kingdom. donde el matrimonio gay es un tema en el Reino Unido. In the UK, in 1989, a charity was set up En el Reino Unido se colocó called the Stonewall Charity, una obra de caridad que se llamó la caridad de Stonewall. and by today they are the largest LGBT lobbying group in Europe. Y hasta el día de hoy son el grupo lobby de la comunidad LGTB más grande de Europa. So in 2010, people are fighting for gay marriage in the UK. Así que en 2010 en Alemania las personas están luchando por los derechos de la comunidad gay. And the head of the Stonewall Charity goes public. Y la cabeza de esta organización, Stonewall Charity, apareció. And he says, we have not given a position on gay marriage and we won't now. Y dijo, no hemos cambiado nuestra posición en relación al matrimonio homosexual y no lo vamos a hacer ahora. History is complicated. La historia es complicada. There's never just one neat storyline. No es una línea histórica nítida And good guys and bad guys. que trata de buenos y malos. The Stonewall Charity ended up changing their tune because of the amount of angry responses to that statement. Esta organización tuvo que cambiar su tono luego de que recibió muchas respuestas agresivas a sus declaraciones. But this is how much has changed since 1989.
pero esto es cuánto ha cambiado la situación desde 1989. We traced it through 89, 91, 96, 21, 2001. Lo hemos rastreado desde 1989, 1991, 1996 y 2001. 2004, 2009, 2012. 2004, 2009, 2012. And as we would expect, Y como esperaríamos, comes to a crisis point llegamos a un punto de crisis. and 2014 is the midpoint. Y 2014 es la mitad de camino, el punto medio. A turning point year in its own right, Un año que es un punto de inflexión, but also a midpoint between two major Supreme Court decisions pero que a la vez también es el punto medio entre dos decisiones importantes de la Corte Suprema en los años previo y posterior, that dismantled what had been put into place in 1996. decisiones que desmantelaron lo que había sido colocado en 1996. A lesbian couple and a gay couple. Una pareja de lesbianas y una pareja de gays. From 2015 forward, Desde 2015 en adelante, the fight has been largely won on the side of gay marriage. la batalla ha sido ampliamente ganada por el lado de las personas a favor del matrimonio gay. I'll just share the photo with you Les voy a compartir una foto that I had wanted to share before, but I couldn't. que quería compartírselas antes, pero no pude. My fault. But this is the wedding of Jim Obergefell and John Arthur. Esta es la boda entre John Arthur y su pareja. Shortly before John Arthur passed away. John Arthur murió And their state's failure to recognize their marriage el Estado falló en reconocer su matrimonio was a catalyst in his involvement in that 2015 Supreme Court decision. y eso fue un catalizador para lo que sucedió en la Corte Suprema y la decisión que se tomó. So that is the history of homosexual and lesbian rights from 1989 to 2015. Así que esa es la historia de los derechos de los homosexuales desde 1989 hasta 2015. And without going into details, I hope we can understand why the conservative right has become so vitriolic since then. Y sin entrar en detalles, esta es la razón por la cual los conservadores, la comunidad conservadora se ha vuelto tan... This is not the only thing that has bruised them, tan but this is a agresiva. major one. I want us to go back into ancient history. Quiero que volvamos a la historia antigua. We understand now our immediate history. Vimos la historia Omega, But we need to put it into context. pero necesitamos ponerla en contexto. How significant is it? ¿Cuán significativa es? Es nuestra historia inmediata. Tenemos nuestra historia inmediata y tenemos que ver cuán significativa es. We won't really see the significance Pero no vamos a ver la significancia unless we go back and see what has existed before. a menos que vayamos hacia atrás y veamos qué es lo que existía antes. Now this is the part where I get nervous. Y esta es la parte en la que me pongo un poco nervioso. Just going to put in a little more detail onto the top line. Voy a agregar un poco de detalle en la línea de arriba.
And then we'll erase the bottom. Y después vamos a abordar la línea de abajo. Babylon, Babilonia, Protestant Reformation, la Reforma Protestante, 1888. We're not going to go 1888. into this history, but I'll leave it there as reference. When we wanted to understand Adventism, where did we look? Cuando queremos entender el adventismo, ¿a dónde miramos? Protestantism. Al protestantismo. You have to understand the context, Tenés que entender el contexto. what is being imbibed. De qué ha sido embebido el adventismo. So most of the time period from May 2020 to now Así que la mayor parte del tiempo, desde mayo de 2020 hasta ahora, as I've said a couple of times now, we're going back and looking at the history of Protestantism. como ya he dicho un par de veces, hemos ido y hemos visto la historia del protestantismo. I don't want to go to Protestantism. Yo no quiero ir al protestantismo. I want to go to Assyria, Egypt, Babylon, Greece, and Rome. Quiero ir a Siria, Egipto, Babilonia, Grecia y Roma. I'll erase them for now. Voy a borrarlos por ahora. Now this is where I get nervous Acá es cuando me pongo nervioso. because I know that other people have looked into history Porque yo sé que otras personas han revisado la historia, whether it's ancient pagan nations or indigenous populations. ya sea naciones paganas antiguas o poblaciones indígenas. And individuals have come to, I'm sure, have come to their own thoughts and conclusions. Y los individuos han llegado a sus propios pensamientos y conclusiones. And my concern is that I could very easily, in this series, just end up disagreeing with absolutely everyone. Y mi problema es que puedo estar en desacuerdo con algunos. Mi preocupación es hoping that estar en what desacuerdo I- con algunos. But what I present makes logical sense. Y espero que lo que yo presente tenga un sentido lógico. I do fear that media literacy is still an issue this movement can struggle with. Temo de que el movimiento aún esté luchando con... And when you go back and look at history, con el alfabetismo, con la lectura mediática. it's not just the religious right that can manipulate history to suit themselves. No es solo leer la historia The para left can do ver that qué es lo as que les well. conviene. No solo la derecha religiosa manipula la historia para lo que les conviene, la izquierda también lo hace. So I'm going to go particularly through 3 pagan nations. Así que voy a ir particularmente con 3 naciones paganas: Egypt, Greece, and Rome. Egipto, Grecia y Roma. We're not going to go through them in that order. No voy a ir necesariamente en ese orden. Going to start with Greece. Voy a empezar con Grecia, So I have by far the most to say about Greece. que es por lejos la que más hay para decir. And perhaps the reasons why for that might make sense to you already. Y tal vez las razones para eso ya tienen sentido para vos. They're known for same-sex relationships. Son conocidos por las relaciones entre personas del mismo sexo. So as I said before, I hope not, but I fear that I may end up disagreeing with everyone. Entonces, temo terminar estando en desacuerdo con todos.
Because when we look at history, first of all, we need to find, I would suggest, the best sources. Porque cuando miramos la historia, quiero sugerir que primero tenemos que encontrar las mejores fuentes. But also, we can't just believe what suits us. Pero también tenemos que eliminar lo que nos conviene. If we don't like it, we don't like it. Si no nos gusta, no nos gusta. But facts remain. Pero los hechos permanecen. So there's a number of difficulties in going into this history, and I want to list them all to begin with. Así que hay algunas dificultades al abordar esta historia y quiero que veamos algunas de ellas. Things that are going to distract us as we look through history. Mientras miramos la historia, The first one is that what we'll be covering is a new subject. hemos descubierto algunas cosas, entre ellas un nuevo asunto. Because we're going to be discussing sex. Porque vamos a discutir sobre el sexo. And many people in the movement are still uncomfortable with us discussing sex. Y muchas personas en el movimiento aún están incómodas con nosotros discutiendo sobre el sexo. Which I don't really understand why. Y yo realmente no entiendo por qué. Every Adventist believes that God has things to say on every facet of your life. Todos los adventistas creen que Dios tiene cosas para decirnos sobre cada faceta de nuestra vida. The one decision that can have the most wide range of consequences, you think he has nothing to say. Y en la decisión que puede llegar a tener el impacto más grande en tu vida, ¿crees que Dios realmente no tiene nada para decir? Or if he does, you prefer it written so you can go and read it somewhere private. O si lo tiene, tal vez preferirías encontrarlo y irte a leerlo a algún lugar en privado. So everyone's heard Elder Parminder's series on relationships. Así que supongo que todos han escuchado las series de Parminder, donde habla sobre las relaciones. And you know that he has discussed this topic. Y saben que él ha abordado este asunto. Many aspects of it. Muchos aspectos de él. So now it's my turn. Y ahora es mi turno. So that's a disclaimer to begin with. Así que eso es una aclaración para empezar. We'll be discussing relationships, but particularly sex. Vamos a hablar sobre relaciones, pero particularmente sobre sexo. And as you might imagine, historical societies never wanted to talk about sex. Y como podrán imaginarse, las sociedades históricas nunca han querido hablar sobre sexo. So historical societies would meet and talk about ancient Greece, but they would just pretend this was not part of it. Las sociedades históricas se reúnen y hablan sobre Grecia y pretenden como que eso no ha sido parte. And that attitude did not change until the late 1970s. Y esa actitud no cambió hasta a finales de la década de 1970. So I'm not saying it's a new subject for us, this is a new subject externally. Entonces no estoy diciendo que es un nuevo asunto para nosotros, es un nuevo asunto externo, de manera externa. Only being really discussed in historical societies since about 1978. Que recién comenzó a discutirse en las sociedades de historia a partir de 1978. When a book was published called Greek Homosexuality, Cuando se publicó un libro que se llamaba La homosexualidad en Grecia, and it opened up that discussion y in abrió mainstream societies. la discusión en el público general de la sociedad. So by the time you get to the 1980s, they're finally starting to address this topic. Así que cuando llegamos a la década de 1980 están comenzando a abordar este asunto. But as you might imagine, everyone comes to that topic
hoping to see what they want to see, Pero como se imaginarán, cada uno empezó a abordar ese asunto esperando encontrar lo que querían encontrar, making arguments that fit their present day desires for what they want to see in present day society. realizando argumentos que mostraban una imagen que es la que ellos querían ver en el tiempo presente. So that's the difficulty with it being a new subject and a sensitive subject. Esa es una de las dificultades que hemos tenido, el hecho de ser un asunto nuevo y un asunto sensible. And one of the reasons I've not shared many articles on the broadcast about this subject Y una de las razones por la que no he compartido muchos artículos en el foro de difusión sobre este asunto is that it is almost impossible to find a source that isn't touched by bias. es porque es prácticamente imposible encontrar una fuente que no esté sesgada. Aunque The sea un issue poco. is foreign language. Y el problema es el lenguaje extranjero. When we try and understand an ancient civilization like Greece, we're dealing with an ancient language. Cuando intentamos entender una civilización como la griega, estamos lidiando con un idioma antiguo. And then it all gets into Latin. Y eso también tiene que ver con el latín. So when you go back to their language, they had no word that meant that was a replacement for our modern word homosexual. Entonces, cuando vamos a sus lenguajes, el griego, el latín, no vamos a encontrar ninguna palabra que reemplace a la palabra que hoy utilizamos como homosexual. They had no equivalent. No tienen ningún equivalente. So when you go to a liberal article Así que cuando vas a leer un artículo liberal and they're going to quote Plato, y ellos van a citar a Platón, and he's going to say that homosexual relationships are positive, y él va a decir que las relaciones homosexuales son positivas, you know that's not what he's saying in a modern day context. ustedes saben que no es lo que él está diciendo en un contexto moderno. So first of all, he is not using the modern term for homosexual. Primero que nada, él no está utilizando el término moderno para homosexual. And second, he could not be using their equivalent because they had none. Y segundo, no podría estar usando el equivalente porque no tenían ningún equivalente. So there's the issue with translation. Así que tenemos un tema con la traducción. The third issue is one I've already touched on, bias. Y el tercer asunto que quería abordar es el tema del sesgo. When they do that, they don't quote Plato towards the end of his life. Cuando ellos lo hacen, no citan a Platón hacia el final de sus días, When towards the end he said that the same-sex relationships that they did have were essentially an abomination. cuando él dijo que las relaciones con el mismo sexo que habían tenido eran esencialmente una abominación, Because he changed his positions over the course of his life. porque durante el curso de su vida él cambió su posición. So bias becomes an issue. Entonces el sesgo pasa a ser un asunto de importancia. I will quote from one online source. Voy a citar de una fuente online About the sacred band of thieves. acerca de los ladrones de algo sagrado. It says 3,000 years ago in ancient Greece, being gay or lesbian was not a crime. In fact, in certain situations, the Greeks even encouraged homosexual relationships. Hace 3000 años en la civilización griega, relaciones lésbicas o gays no eran un crimen. De hecho, en algunos momentos se motivaba a que existan. That's just wrong. Y eso está mal, simplemente está mal.
we, we can't go into a confusing area of history and make it what we want it. No podemos ir a una era histórica confusa y hacer que luzca como queremos. Because that tiny phrase in certain situations Porque esa pequeña frase en ciertas situaciones, frankly, that tiny qualifier is not big enough to fix how much they've twisted the history. esa pequeña calificación no es suficiente para ver cuánto han tergiversado la historia. And most liberal sources will take their bias to Greek history as well as conservative ones. Y la mayoría de las fuentes liberales van a llevar sus sesgos al analizar la historia, y también los conservadores. The fourth issue is male perspective. El cuarto problema es la perspectiva masculina. It's all written from a male perspective. Todo está escrito desde una perspectiva masculina. So if you want to know what a woman's experience was, Así que si querés conocer cuál era la experiencia de una mujer, or what a woman thought in ancient Greece and Rome, o qué pensaba una mujer en la antigua Grecia o en la antigua Roma, generally you're not going to find anything. en general no vas a encontrar nada. And when they see men describe or illustrate a woman's sexual experience, Y cuando ellos describían la experiencia sexual de una mujer, much like male directors of movies today, se parece bastante a los directores de películas de hoy en día, don't end up illustrating a true female experience. que no terminan ilustrando una verdadera experiencia femenina. And they can see this even in those societies when they're illustrating women having sex. Y ellos pueden ver eso incluso en esas sociedades cuando ilustraban a mujeres teniendo sexo. They're discussed, carved, illustrated by men. Ellos discuten las ilustraciones hechas por hombres, Largely for men. mayormente para hombres también. One thing that people have trouble with Y algo con lo que las personas tienen problemas is that a woman can have pleasure without being penetrated. es que una mujer pueda tener placer sin ser penetrada. And they didn't like that fact either. Y a ellos tampoco les gusta ese hecho. So their sexism shows even in their art. Así que su sexismo se ve incluso hasta en su arte. The other issue is contradictions. El otro problema son las contradicciones. Any society has a variety of experiences and perspectives. Cualquier sociedad tiene una variedad de perspectivas. Less back then than now, I would suggest. Eh, sorry. Less back then than Ok, menos antes que ahora. because I would suggest even more so back then you belonged to the state. Porque en aquel entonces pertenecías al Estado mucho más que ahora. But still, if you look out today, some of the people who will be left the most famous Sin embargo, si mirás al día de hoy, la mayoría de las personas que son famosas do not represent the lives of normal society. no representan la vida de la sociedad común. So there's the danger of pulling out one case and thinking that somehow is a representative of general society. Entonces hay un peligro en tomar un caso y creer que representa a toda la sociedad.
We're covering a time period of hundreds, even thousands of years. Estamos cubriendo periodos de cientos, incluso miles de años. When you go from Mesopotamia, Assyria to the end of pagan Rome. Cuando vas desde Mesopotamia y Asiria hasta el final de la Roma pagana. And all of them have famous legends or famous people that may look outside of the ordinary. Todos tienen leyendas y figuras que salen de lo ordinario. What we want to see is the positions of their government and general society. Lo que nosotros queremos ver es su posición, la posición del gobierno y de la sociedad en general. In the early 1900s, in the En- first decade of the 1900s, 2 women in Spain got married and then fled. En las primeras décadas de 1900, unas mujeres se casaron y huyeron. They are not representative of general society. Ellas no representaban a la sociedad general. 1905 Spain. En España, en 1905. The conservative faction of the Catholic Church reveres 2 women to a much higher extent than the liberal. Los conservadores católicos tomaron a 2 mujeres, Lucia and Mary. Lucía y Mary. But what is the experience of normal conservative Catholic women compared to a liberal Catholic woman? Pero ¿cómo se comparan las experiencias de 2 mujeres conservadoras católicas y mujeres liberales católicas? Does the conservatives' worship of female goddesses and prophetesses make them view ordinary women better? La adoración de los conservadores católicos por mujeres, ¿acaso hace a las mujeres ordinarias mejores? Just like papal Rome, same with pagan Rome. Lo mismo con Roma papal y lo mismo con Roma pagana. Doesn't matter if a society has goddesses. No importa si la sociedad tiene diosas. That doesn't mean that women in their societies are treated particularly well. Eso no significa que las mujeres en esas sociedades son tratadas bien. So we have to watch out for seeming contradictions and look to general society as much as we can. Entonces tenemos que buscar las contradicciones y tratar de observar a la sociedad en general. The last difficulty is the limitations of presenting. La última dificultad, el último problema es la limitación para presentar. Now, with this format, we can't read a lot, Con este formato no podemos leer tanto. and it's similar to how difficult it was to teach parts of Protestantism. Hemos tenido dificultades similares al enseñar sobre el protestantismo. And I ended up just stating things as fact. Así que yo terminé declarando algunas cosas como si dándolas por hecho, dándolas por sentado. Because this perspective had either been gleaned from many different sources, Porque mi perspectiva provenía de muchas fuentes diferentes. or from the audio of a 30-hour book, O de un audio de 30 horas de un libro, un audiolibro. and this is a more difficult subject than the history of Protestantism. Y este es un asunto aún más difícil que la historia del protestantismo. And once I started to come to what is my position on this subject, Y a medida que comencé a llegar a la que es mi posición sobre este asunto, found there was almost no sources that I could agree with even 80%. encontré que no había ninguna fuente con la que yo pueda estar de acuerdo más de un 80%. In fact, in my notes, there's one
source where I have one sentence because I couldn't stand anything but one sentence. De hecho, de algunas fuentes, lo único que extraje fue una oración, porque no pude extraer nada más que eso. But they worded the one sentence nicely, so I saved it. Pero ellos habían escrito esa oración de una manera muy linda, así que la guardé. So I know this is a subject where people have many different positions. Así que yo sé que este es un asunto sobre el cual las personas tienen varias posiciones distintas. And then when a secular author discusses this and then brings in the Bible, Y cuando un autor secular discute eso y lo trae a la Biblia, then they make a terrible mess. ellos hacen un lío terrible. So I'll do my best. Así que voy a hacer lo mejor que puedo. Ancient Greece. Grecia antigua, la antigua Grecia. I want to begin by quoting Aristotle. Vamos a citar a Aristóteles. I've got 3 quotes. Tengo 3 citas. He says, the female is, as it were, a deformed male. Él dice, la hembra es como un macho deformado. Male, formed. El masculino está formado, Female, deformed. lo femenino está deformado. He says the relation of male to female is by nature a relation of superior to inferior. Él dice, la relación del hombre con la mujer es por naturaleza una relación de superior a inferior. To ruler to ruled. Y de gobernante a gobernado. The male, unless constituted in some respect contrary to nature, is by nature more expert at leading than the female. El varón, a menos que esté constituido en algún aspecto contrario a la naturaleza, es por naturaleza más experto en dirigir, en liderar que la mujer. And the elder and complete than the younger and incomplete. Y el mayor y completo que el menor e incompleto. Elder, complete. Masculino, completo. Young, incomplete. Lo femenino es joven e incompleto. So Aristotle is known for his sexism, Entonces, Aristóteles es conocido por su sexismo, but he's by no means alone. pero él, bajo ninguna circunstancia, está solo en eso. Some of their writers and philosophers and poets had even worse views. Algunos filósofos y poetas incluso tienen peores perspectivas. And some, like Plato, had better views. Y algunos, como Platón, tienen perspectivas un poco mejores. But even Plato, if you see him comprehensively, was still quite sexist. Pero incluso Platón, si lo estudias ampliamente, vas a ver que era sexista. So they see the male as vastly superior to the female. Así que ellos ven al masculino como ampliamente superiores a las femeninas. They talk about reason over emotion, Ellos hablan de razón sobre emoción, the intellect, el intelecto, but especially the body. pero particularmente el cuerpo. This is where we need to take ourselves from modern day society and plant ourselves in Greek society. Y acá es donde tenemos que extraernos a nosotros de la sociedad moderna y colocarnos en la sociedad griega. And put our modern day brain to one side for the moment.
y poner nuestro cerebro moderno por un momento a un costado. This is a time of hot war and Olympic Games. Este es un tiempo de guerras calientes, no, de Juegos Olímpicos y guerras calientes. Muscle, power, skill. Músculos, poder, habilidades, fuerza, habilidades. Is embodied in the masculine. Y todo eso está constituido en lo masculino. And we could think of women as being revered for being able to birth children. Y hemos visto a lo femenino como que se supone que estén para tener hijos. But remember that for them, many of them did not think that a woman contributed anything to the offspring. Pero para ellos la mujer no contribuía en nada This is where the idea of a seed comes from. para la descendencia. Esta es la idea de donde surge el tema de la semilla, de la simiente. You plant your seed, Vos plantas tu semilla and everything's in that seed y todo está en esa semilla to become an oak. para convertirse en... ¿no? And they see sperm as the seed. Y ellos ven al esperma como la semilla. In fact, when one man killed his mother, Incluso, de hecho, cuando un hombre asesina a su madre, one of their poets argued that he couldn't be convicted of killing a blood relative because his mother never contributed to him. se argumentaba de que él no debería ser condenado por haber asesinado a un familiar porque su madre no había contribuido en nada para que él exista. So a mother could not be a blood relative. Así que las madres ni siquiera podían ser un familiar de sangre. She was the soil that grew the seed. Era simplemente el suelo que hacía que la semilla crezca. There was at times a popular view that a woman's period was sperm. Había un tiempo en el que era popular creer que el periodo de la mujer era esperma, But because she was deformed, pero porque ella era deformada, she couldn't keep sperm alive and it would exit up her body with blood. no podía mantener el esperma vivo y entonces lo expulsaba de su cuerpo como sangre. So, not very good views of women. Así que no hay muy buenas perspectivas de las mujeres. Their worship of the physical form was concentrated heavily on the masculine. La adoración de la figura corporal estaba centrada más en lo masculino. The Greek ideal of beauty was embodied most perfectly in the male youth. La idea de belleza perfecta estaba más particularmente concebida para el uso masculino. We have to understand that in that way, our mindset in the 21st century is a bit different. Tenemos que entender que nuestra mentalidad en el siglo XXI en relación a eso es un poquito distinta. If you were to ask a lot of people today, what is just the human embodiment of perfect beauty? Si ustedes le preguntarían hoy a algunas personas cuál es el ideal de belleza perfecta en un cuerpo, The accepted secular answer is Beyoncé. la respuesta popularmente aceptada, más popularmente aceptada, es Beyoncé. She's the queen. Ella es la reina. She embodies perfect beauty. Ella tiene belleza perfecta. But back Personifica la then, belleza true perfecta. perfect beauty was masculine, not feminine. Pero en aquel entonces la verdadera belleza era masculina, no femenina.
because of the construct of their whole society and mindset. por cómo estaba construida la mentalidad de toda su sociedad. It was similar for the Romans. Y era similar para los romanos. The embodiment of perfection was the male youth. La personificación de la perfección era la juventud masculina. And they revered that beauty. Y ellos reverenciaban esa belleza. Youth being for them about 13 to late 20s, puberty to late 20s, 30. Y para ellos la juventud era desde los 13 hasta los 20 y pico. How their society operated generally was with the practice of pederasty. ¿Cómo operaba la sociedad generalmente con la práctica de la pedofilia? I'm quoting from the document. The ideal pederastic relationship in ancient Greece involved an Erastes, an older male, usually in his mid to late 20s, and an eromenos, a young male who has passed puberty, usually no older than 18. Está citando el documento, dice la relación pederástica ideal en la antigua Grecia implicaba a un erastes, es decir, un varón mayor, normalmente de 25 años, y a un erómenos, es decir, un varón más joven que ha pasado la pubertad, normalmente no mayor de 18 años. So we're discussing how society generally operated for the Greeks. Está discutiendo cómo la sociedad operaba generalmente en la civilización griega. What would happen is the following. Lo que sucedía era lo siguiente. They would develop relationships between an older male and a young male. Iban a desarrollar una relación entre un hombre mayor y un hombre menor. Before subscribing morality to anything, we should put ourselves back in their mindset. Pero antes de discutirlo de manera moral, deberíamos ponernos a nosotros en su mentalidad. The Erastes is the teacher. Erastes es el maestro. The Eromenos is the student. Erómenos es el estudiante. So while there was a form of sex involved, and we'll get to that, there was the physical. Porque aunque había una parte de sexo involucrado en esto, lo físico, This is a teacher-student relationship. es también una relación de maestro-estudiante. The teacher is expected to take on a young Greek male. Se espera que el maestro tome a un joven griego masculino And teach him how to be a good Greek warrior, a good Greek politician, a good Greek citizen. y le enseñe a ser un buen soldado griego, un buen político griego, un buen ciudadano griego. The teacher is mid-late 20s, about that age. El maestro tiene entre 25 y 30 años And the student just had to have passed puberty. y el estudiante tiene que ser un poquito más que un puber. There is a gray area where both ages could be, it wasn't always strictly this. No era estrictamente de esta manera, hay algunas áreas grises en las que ambas edades podían estar un poco más cerca. So depending on the source, I'll say 13 to 18, 21. Así que dependiendo de la fuente, vamos a decir que tenían entre 13 y 18 o 21 años. Pretty much as soon as they could see his body, his height and any beard develop. Se guiaban más por la altura y por si tenían barba. And he would need to be seen no longer as a student. Now he was an adult male. Entonces dejaba de ser visto como un estudiante y era ya ahora un hombre mayor. They trace this social construct back to Crete. Ellos
Se puede rastrear su constructo social hasta Creta. There's not universal agreement of where it came from, but they believe about 700 BC. No hay un acuerdo común respecto al origen, pero se cree que es más o menos allá por el 700 a.C. Really coming out of a Greek male-dominated culture, homosocial culture. Que venía de una sociedad donde era dominante lo masculino. So a male-dominated culture. Así que una cultura masculinamente dominada. Delayed marriage for aristocrats. Matrimonio demorado para los aristócratas. The common practice of having male conferences where they'd all meet and discuss. Había una práctica donde había reuniones masculinas donde ellos se juntaban y discutían. Pretty much just the prevalence of the social seclusion of women. Básicamente la exclusión social de las mujeres. Both art and literary references show that the Eremos was at least a teen. Tanto el arte como la literatura encontrada muestra que el Erómenos era por lo menos un adolescente. Ages ranging from about 13 to 20. Con edades entre 13 y 20. In unusual cases, it could be lasting up until 30. En algunos casos muy inusuales, esa edad podía alcanzar hasta los 30 años. The most settled age range is about 15 to 17. El promedio sería entre 15 y 17 años. The Erastus teacher would see a young boy that he liked. El Erastes, el maestro, iba a ver a un alumno que le gusta. And he would start to pursue this young man. Y iba a empezar a perseguirlo. Offering him gifts, praise. Lo iba a halagar, le iba a dar regalos. It was some type of he would need to convince the young man. Es decir, tenía como que convencer al joven o a un niño realmente. It was meant to be a mentorship program. Se suponía que sea un programa de mentoría. But there was also a sexual component. Pero también había un componente sexual. And a relationship. Y una relación. Even lasting it could stay just in a mentorship, friendship for the rest of their lives. Y podía pasar de una mentoría a una amistad por el resto de sus vidas. We'll go into detail tomorrow about what would happen as the child grew to an adult. Mañana vamos a detallar qué es lo que le pasaba a un joven mientras se transformaba en un adulto. This is where I believe this is one of the reasons that people start tying what they would say is homosexuality to pedophilia. Y acá creo que es donde las personas empiezan a vincular lo que ellos creen que es la homosexualidad con la pedofilia. Because they look at this with a modern definition, it's nothing more than pedophilia. Porque si ves a esto con una definición moderna, esto no es más que pedofilia. The quote starts, the age range, if you can find it. Yeah. The age range when boys entered into such relationships was consonant equal with that of Greek girls given in marriage, often to adult husbands many years their senior. Boys, however, usually had to be courted and were free to choose their mate, their Erastes, while marriages for girls were arranged for economic and political advantage at the discretion of father and suitor. El rango de edad de los varones en este tipo de relaciones coincidía con el de las muchachas griegas entregadas en matrimonio, a menudo a maridos adultos muchos años mayores que ellas. Sin embargo, los chicos solían ser cortejados y eran libres de elegir
a su pareja, mientras que los matrimonios de las chicas se concertaban por ventajas económicas y políticas a discreción del padre y del pretendiente. So if you want to tie this to pedophilia, Así que si querés vincular esto a la pedofilia, you would equally have to tie their heterosexual marriages to pedophilia. entonces también tendrías que vincular sus matrimonios heterosexuales a la pedofilia. Except in their heterosexual marriages, the girls were generally not even given a choice. Y resaltando que en las relaciones heterosexuales a las chicas no se les daba ni siquiera la posibilidad de elegir. So I would suggest that the link people draw between what is not homosexuality, we'll get to that, but what they call homosexuality and pedophilia is a lie. Entonces, simplemente voy a decir que lo que las personas vinculan, lo que utilizan para vincular la homosexualidad con la pedofilia es simplemente una mentira. It doesn't hold water. No, no se sustenta. Going to continue reading from inquiriesjournal.com. Voy a seguir leyendo del documento. Examining Greek pederastic relationships. Examinando the power dynamics involved in such a relationship with the Erastes always in control ensured that the Erastes kept his dignity as a fully functioning member of Greek society, while the Eromenos grew up under the tutelage of such a man and as such could become a great citizen when he reached adulthood. Ideal pederastic couples were ones whose relationship directly benefited their Greek society. I'm not finding the quote. La dinámica de poder. La dinámica de poder que implicaba una relación de este tipo, en la que el Erastes siempre tenía el control, garantizaba que el Erastes mantuviera su dignidad como miembro de pleno derecho de la sociedad griega, mientras que el Erómenos crecía bajo la tutela de un hombre así, y como tal podía convertirse en un gran ciudadano al llegar a la edad adulta. Las parejas pederásticas ideales eran aquellas cuya relación beneficiaba directamente a la sociedad griega. So the older would teach the younger about politics, military, and society. Entonces el mayor le iba a enseñar al menor sobre la milicia, la sociedad, la política. The evidence for the ideal, this being the ideal, pederastic relationship being the most common in Greece is overwhelming. Las pruebas de que la relación pederástica ideal era la más común en Grecia son abrumadoras. But remember contradictions. There are standout cases of people breaking that model. Pero recuerden que hay contradicciones. Hay personas que rompen ese modelo para hacer sus argumentos. So you know about the sacred band of thieves. Entonces, sabrán sobre la sagrada banda de ladrones. The liberal will say, look at that beautiful group of 150 gay couples. Un liberal diría, miren a ese grupo de 150 parejas gays. I would argue this is not today's Jim Obergefell and John Arthur. Y yo voy a argumentar de que este no es el moderno John Arthur y Jim Obergefell. These couples could not be composed of equals. Porque estas parejas no eran compuestas por iguales. For every couple in a sacred band of thieves, para esta sagrada banda de ladrones, one would have to be an older teacher and one would have to be a younger student. Uno tenía que ser un mayor maestro y otro tenía que ser un menor estudiante. Now they were likely closer in age than 13 and 30. Y
podían estar tener edades tan distintas como 30 y 13, because this student is fighting in a war. porque el estudiante está peleando en una guerra, But regardless of how that band constructed their army, there had to be a hierarchical difference. porque a pesar, o sea, y teniendo en cuenta cómo ellos construían, esa banda construía su ejército, tenía que haber una diferencia jerárquica. We're out of time and not gotten to my points. Ya se nos acabó el tiempo y todavía no llegué a mi punto. But I just want to say this one thing and then we will revisit it tomorrow in detail. Así que solo voy a decir esta cosa y mañana lo vamos a revisar más en detalle. There was a sexual relationship. Había una relación sexual. In the vast majority of cases, there was a En, physical component. en la gran mayoría de los casos había un componente físico. We have more time? Then I'll keep reading. Voy a seguir leyendo. The ancient Greeks did not conceive of sexual orientation as a social identifier, as modern Western societies have done. Greek society did not distinguish sexual desire or behavior by the gender of the participants, but rather by the role that each participant played in the sex act, that of active penetrator or passive penetrated. Los antiguos griegos no concebían la orientación sexual como un identificador social, como han hecho las sociedades occidentales modernas. La sociedad griega no distinguía el deseo o el comportamiento sexual por el sexo de los participantes, sino por el papel que cada uno de ellos desempeñaba en el acto sexual, el de penetrador activo o penetrado pasivo. This active-passive polarization corresponded with dominant and submissive social roles. Esta polarización activo-pasivo se correspondía con los roles sociales dominante y sumiso. The active, penetrative role was associated with masculinity, higher social status, and adulthood. El rol activo, penetrador, se asociaba a la masculinidad, al estatus social más alto y a la edad adulta. While the passive role was associated with femininity, lower social status, and youth. Mientras que el rol pasivo se asociaba a la feminidad, al estatus social más bajo y a la juventud. Given the importance in Greek society of cultivating the masculinity of the adult male and the perceived feminizing effect of being the passive partner, relations between adult men of comparable social status were considered highly problematic and usually associated with social stigma. Dada la importancia que tiene en la sociedad griega el cultivo de la masculinidad del varón adulto y el efecto feminizador que se percibe de ser la pareja pasiva, las relaciones entre hombres adultos de estatus social comparable se consideraban muy problemáticas y solían estar asociadas a un estigma social. So what they couldn't tolerate was a John Arthur and a Jim Obergefell. O sea, justamente lo que ellos no podían tolerar era un John Arthur con un Jim Obergefell. Because remember, they worship masculinity. Porque recuerden, ellos adoraban la masculinidad. And one of those men would have to be a female. Y uno de esos dos hombres tenía que ser femenino. And what are women? Y lo que era una mujer Nothing good. era nada bueno. This stigma, social stigma, however, was reserved for only the passive partner in the relationship. Este estigma social era solamente asociado a la parte pasiva de la relación. So if you had two equal males Así que si tenés dos masculinos iguales and they had sex, y ellos tienen sexo, both of them do not receive the censure or the stigma of society. ellos no reciben el estigma de la sociedad. The person who was the dominant party or penetrated still retains all of his masculinity. Society does not condemn him. La pareja que tiene el rol dominante, penetrador,
sigue manteniendo todos sus privilegios y la sociedad no lo condena. They're different. They're fine with him Ellos no tienen ningún problema con él, because sex for them is not attached to the gender of the participants, porque para ellos el sexo no está vinculado al género de los participantes, but they have gendered the act. sino que ellos han atribuido género al acto sexual. I hope that makes sense. Espero que esto tenga sentido. They would look at a male penetrating or being dominant to another male Ellos verían a un masculino dominante, penetrador, as fine, just as masculine. como bien, como debería ser un masculino. The stigma is reserved for anyone approaching the female. El estigma es para todo aquel que se parezca a lo femenino. According to contemporary opinion, Greek males who engaged in passive anal sex after reaching the age of manhood, at which point they are expected to take the reverse role in pederastic relationships and become the active and dominant member, thereby were feminized or made a woman of themselves. There is ample evidence in the theatre of Aristophanes that derides these passive men and gives a glimpse of the type of biting, social, opprobrium, and shame heaped upon them by their societies. Según la opinión contemporánea, los varones griegos que practicaban el sexo anal pasivo después de alcanzar la edad adulta, momento en el que se esperaba que adoptaran el papel inverso en las relaciones pederásticas y se convirtieran en el miembro activo y dominante, se feminizaban o hacían de sí mismos una mujer. En el teatro de Aristófanes hay abundantes pruebas que ridiculizan a estos hombres pasivos y dejan entrever el tipo de oprobio y vergüenza social que les infligía su sociedad. So liberals today look back at Greek society and try and draw out examples of a society that tolerated same-sex relationships. Entonces, hoy en día los liberales ven a estas sociedades antiguas y extraen ejemplos de cómo esas sociedades toleraban a las relaciones del mismo sexo. And conservatives look back and try and link pedophilia to pederasty. Y los conservadores ven a la historia y tratan de vincular la pedofilia con la homosexualidad. And I would argue both are wrong. Y yo quiero argumentar que ambos están mal. I would argue that Greek society did not tolerate same-sex relationships among equals. La sociedad griega no toleraba a relaciones del mismo sexo entre iguales. If you're a typical, especially a middle higher class ranked Greek male, Si eras un típico griego masculino de clase media alta, pre-puberty, la prepubertad, life of a child, la vida de un niño, puberty, so 13 forward, la pubertad era a partir de los 13, you become a student of a Greek male. ahí te convertías el estudiante de un masculino griego mayor, An adult who will train you. un adulto que iba a entrenarte. You'll be courted by him. You may have a number of suitors and you will end up choosing one. Ibas a ser cortejado por él, tal vez tenías cierto número de opciones y al final ibas a elegir uno. And there's the evidence that the fathers of these boys would hope that they were really pretty and handsome, so they would attract a better teacher. Y hay evidencia de que los padres de estos adolescentes esperaban que sean hermosos, lindos, para poder atraer a los maestros. They'd become an eromenus, a student. Entonces se convertían en un erómenos estudiante. This was mostly education, but there was a supposed to be restrained but still existent sexual relationship. Supuestamente era una relación educativa, pero también tenía un componente sexual.
Around 18 to 21, you reach adulthood. Entre los 18 y los 21 años alcanzabas la adultez. And this relationship has to end. Y esta relación debe terminar. You cannot stay in a physical relationship with your teacher. No podés mantener una relación física con tu maestro. Because you're now an adult and he's an adult. Now you're equals. Porque ahora que ambos son adultos, son iguales. And to continue any physical relationship would mean one of them would be seen as feminized. Y si continuaran cualquier tipo de relación física, eso haría que uno de los dos sea visto como feminizado. So certainly that the education stops, so certainly any physical relationship. Así que si terminaba la educación, también terminaba cualquier tipo de relación física. From roughly 21 to 30, this becomes an Erastes and finds another young boy. Entonces, a partir de los 21 años, este ahora se transformaba en un Erastes y comenzaba a buscar algún joven, un muchacho Has a joven. physical relationship with him and trains him into adulthood. Y entonces tenía también una relación física con este muchacho y lo entrenaba para la adultez. Then that relationship has to end. Y después esa relación también tenía que terminar. In about 30, Y alrededor de los 30 marry se casaban. a girl of 13 and up. Se casaban con una joven de 13 o 16 años, Who is not generally given much of a choice. a quien no se le daba generalmente ningún tipo de opción. When we come back tomorrow, Cuando volvamos mañana, I want to expand this simple explanation further quiero expandir un poco más esta explicación simple and look at the similarities and differences to this that existed in Rome and Egypt. y discutir las diferencias y similitudes que existían entre los griegos y los egipcios. But the point I'm making, Pero el punto que estoy haciendo, if you want to see the significance of what society began to accept in 1989, es que si querés ver cuán significativo es lo que la sociedad comenzó a aceptar en 1989, it's not like society finally looked back at that good Greek civilization and learned something. no es que la sociedad finalmente vio a esa antigua civilización griega y aprendió algo. Because if John Arthur met Jim Obergefell in a bar, Porque si Arthur conoció a Jim Obergefell, that relationship would have been no more tolerated in Greece than conservative American society today. si ellos se hubiesen conocido en un bar, esa relación no hubiese sido tolerada ni en esa civilización griega antigua, ni tampoco lo era en ese momento en Estados Unidos. Because this is not a homosexual or gay relationship. Porque esta no es una relación gay o homosexual. We'll come back tomorrow. Vamos a volver mañana. If you kneel with me, we'll close in prayer. Se arrodillan conmigo, terminamos con una oración. Dear Lord, Querido Señor, we know how complicated history can become. sabemos cuán complicada puede volverse la historia, But as we look back the context, pero mientras observamos el contexto, we look back and see what you have observed, vamos y vemos qué es lo que tú has observado, and what existed around ancient Israel. qué es lo que existía alrededor de ese antiguo Israel. We pray that we will have a true perspective, Oramos para que tengamos una perspectiva correcta that you might guide us into unity in this movement.
y que puedas guiarnos en unidad en este movimiento. Pray this in Jesus' name. Oro en el nombre de Jesús. Amen. Amén.